Antiguo Testamento. Es Josué capítulo número 10. El sermón va a constituir de 5 puntos y 2 partes. Los 5 puntos es conspiración, preparación, condenación, vida en destrucción y mortandad en destrucción. Bueno, hermanos, vamos a leer el texto y ya después que leamos pueden sentarse. Si hay hermanos que quisieran sentarse, pueden hacerlo. Josué capítulo número 10. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así como Jai a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus nombres eran fuertes. Por lo cual, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Jotham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal: no niegues ayudas a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y el Señor los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bat-Herón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Ben-Jorón, el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, el campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Verso 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada a la cueva, y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se encargaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemonicéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. En aquel mismo día tomó Josué a Maceda y la hirió a filo de espada.
mató a su rey por completo, los destruyó con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, e hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y a de Maceda pasó Josué y todo Israel con él a Libna, y peleó contra Libna. Y el Señor la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel, y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, y sin dejar nada, e hizo al rey de la misma manera como había hecho al rey de Jericó. Y Josué y todo Israel con él pasó de ella, y la combatió, acampó cerca con ella y la combatió. Y el Señor entregó a Laquis en manos de Israel, y tomó al siguiente día y la hirió al filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Joram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas él y a su pueblo destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron, y la tomaron el mismo día, y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió Josué luego y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándola la hirieron a filo de espada, y a su rey y a todas las ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Eglón. Así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir, y la combatió contra ella. Y la tomó, y a su rey y a todas sus ciudades las hirieron a filo de espada. Y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey. Así hizo a Debir y a su rey. Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y las laderas, y a todos los reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como el Señor Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Amén, hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor, y ya pueden sentarse. Vamos a orar antes de empezar. Nuestro poderoso Dios, grande eres en batalla, y gracias por tus maravillosos hechos que has hecho en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado este día, y que no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor. Te pedimos también que nos des iluminación para comprender las Escrituras y la palabra que has inspirado. Y ayúdanos, Señor, para reconocer que toda la Escritura, incluso las partes que pudiesen ser para nosotros más tediosas, nos apuntan al Señor Jesucristo. Ayúdanos para que nosotros podamos comprender tu palabra y no solo quedarnos ahí, sino también poder replicarla en nuestras vidas. Te pedimos esto, y también te pedimos que puedas ayudar a este predicador para que pueda exponer fielmente su palabra, oh Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, este sermón va a constituir dos partes. Una es Josué, el comandante, y la otra es Jesús, el gran comandante. Y en la actualidad, hermanos, hay muchas personas que critican al Antiguo Testamento diciendo que el Dios que hay en ese libro es vengativo, airado, malvado, tirano, al igual que hipócrita. E incluso dentro de los cristianos y pastores, como es el caso del pastor de Church Home en Seattle, o mejor conocido como el pastor de Justin Bieber, el cual afirmó diciendo: no necesitamos el Antiguo Testamento para probar la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Sostiene que es inspirado, sano y bueno, pero si alguien, y fíjense bien, si alguien está molesto con el Antiguo Testamento, él afirma que lo deseche, que lo olviden. Esto no debe de sorprendernos. Vamos a ver nosotros y pueden buscar en sus Biblias Lucas 24 del 27 al 44. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo de la palabra del Señor. Lucas 24 del 27 y 44. Lucas 24, 27. Este es un gran texto. El contexto se los voy a dar rápido. Es el camino a Emaús, cuando el Señor se le aparece a dos discípulos que se estaban yendo de Jerusalén. Y comenzando, verso 27 de Lucas 24, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Verso 44, vamos a brincarnos hasta ahí. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya podemos volver a nuestro texto, hermanos. Vemos que Jesús afirma todo lo contrario. Por lo cual vamos a empezar la exposición de la palabra del Señor. Empezamos con el primer punto, la conspiración. ¿Qué es lo que está sucediendo en este texto? Primero hay que poner un contexto para entender lo que está pasando. Desde el Éxodo, el gran Éxodo, el pueblo del Señor, del pacto, había estado vagando 40 años en el desierto del Medio Oriente. Apenas hasta ahora el Señor les permitió entrar en la tierra prometida para que la ocuparan. Lo que había un pequeño detalle es que estaba llena de enemigos en aquella tierra que el Señor le prometió a Abraham por la promesa. Por eso el Señor preparó a Josué para que él fuera el comandante que se ocupara de librar las batallas y guerras para que los pueblos pudiesen ser puestos en otro lado y para que se cumpliese la promesa del pacto. Ahora, en nuestro texto podemos ver que había unos llamados Gabaonitas, que los Gabaonitas no eran parte del pacto del Señor, sino que eran cananeos. Y desde el contexto del capítulo anterior de Josué, capítulo número 9, vemos la astucia de ellos al engañar a Josué para que ellos hicieran pacto, haciéndose pasar por otras personas para que no los mataran, en lo que se conoce como la Guerra Santa, que más adelante veremos lo que es. Hicieron pacto con ellos, cosa que estaba prohibida por la ley de Dios, y los dejaba como únicos aliados del pueblo del Señor, haciendo la paz para la supervivencia de su pueblo. Vemos también que en el texto Adonisedec, y vamos a empezar, cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, entonces lo que este rey hizo es hacer una alianza, ya que él tuvo gran temor, verso número 2, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, verso 3, envió a Joram, rey de Hebrón, a Pineam, a Jarmut, Jafia, Laquis y al rey de Eglón, diciendo: subid a mí, aquí está la alianza que hacen, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Aquí podemos ver lo que es la rebelión que los reyes cananeos están uniendo en contra de aquellos pueblos que está dentro de un pacto con Israel. Al ver esto, podemos ver algo curioso, que así es como nosotros, los cristianos, vivimos, ya que antes éramos paganos, pero el Señor, al haber inaugurado el nuevo pacto, un pacto mejor que el antiguo, el reino de Dios está abierto para todos nosotros y podemos entrar. Así como ellos, los Gabonitas, no eran parte del pueblo del Señor, al haber hecho un pacto, ellos entraron al pueblo del Señor, se puede decir. Así es como nosotros también entramos al pueblo del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros entramos al pueblo del Señor? ¿La vida es color de rosa? ¿Acaso mejoran nuestros ingresos? ¿Acaso mejora nuestra felicidad al 200%? ¿Acaso nosotros vamos a vivir una vida de victoria en victoria? ¿O qué es lo que realmente pasa cuando nosotros venimos a Cristo, venimos al nuevo pacto? ¿Qué es lo que está pasando en este texto? A los Gabaonitas, al venir al pueblo del Señor, a un pacto, hacen que los demás, los que antes pudiesen ser sus aliados, se les rebelen en contra suya. Esto es lo mismo que pasa con nosotros. Al nosotros venir a Cristo, esto es una declaración de guerra, la cual se dio desde Génesis 3:15, donde dice: y a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una enemistad que Dios el Padre declaró a la serpiente y a la simiente de la mujer. Hay una guerra que se está desencadenando. Así es cuando nosotros, los cristianos, venimos a Cristo, a la simiente de la mujer. La simiente del diablo se rebela en contra de nosotros, igual que los reyes que están aquí contra los Gabaonitas.
Esto es una guerra espiritual, hermanos, y es parte del objetivo que podamos ver la guerra espiritual que estamos librando. Nosotros, al estar en el nuevo pacto, abandonamos el camino de antes y nos enemistamos con el reino de las tinieblas, que es el diablo, sus demonios y todo el mundo, que es el reino del enemigo. En los siguientes versos, como podemos ver, el verso número 8 nos declara algo que es importante. Entonces, desde el verso número 6 podemos ver algo. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Así es nosotros, y como podemos ver una bella imagen entre Josué y los gabonitas, pero es aún mayor, es entre Cristo y su pueblo. Así nosotros podemos venir en oración cuando estamos siendo atacados por las fuerzas del enemigo, venir a Cristo y decirle: no niegues tu ayuda contra nosotros, tus siervos. Pide ayuda, Señor. Veamos en el verso número 8 lo que pasamos al siguiente punto, que es la preparación. Josué no titubeó en brindarles ayuda a sus aliados, como podemos ver en el verso número 8, donde el Señor le responde a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Verso número 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. El Señor de nosotros en aquel entonces estaba en la Guerra Santa. Y la Guerra Santa se estaba llevando a cabo por parte del pueblo de Israel para exterminar todas las tribus de Canaán, todos estos pueblos. Pero hermanos, a algunos les puede parecer duro el tema de la Guerra Santa que se está librando aquí, pero déjenme decirle que los amorreos que vemos en este preciso capítulo, ellos ya habían tenido misericordia de parte del Señor. Y les leo este texto, que no es necesario que ustedes lo busquen. Se encuentra en Génesis capítulo número 15, verso 16. Los amorreos ya estaban habitando en aquella tierra, pero el Señor, desde antes de que los israelitas estuvieran en Egipto, ya estaba diciendo lo que iba a pasar con Abraham. Génesis 15, verso 16 dice: y en la cuarta generación volverán acá, hablando de los israelitas en el Éxodo, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El Señor les está dando misericordia a un pueblo pagano, a un pueblo que no había buscado su nombre, sino que se había rebelado contra él. Ellos no se arrepintieron ni buscaron al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ni el Dios de Jacob, sino que cometieron toda clase de abominaciones, las cuales están descritas en el libro de Levítico 18, capítulo 18 del 27 al 30. Todas las abominaciones que ellos hacían eran conocidas y abominables al Señor. Y aún así Dios les da tiempo para arrepentirse de sus pecados. Amigo, tú que estás aquí, tal vez el Señor te esté dando tiempo de arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo, antes de que venga lo que es el día grande del Señor. Así podemos ver que la Guerra Santa estaba librada principalmente por el Señor, ya que Él es santo, es muy limpio de ojos para ver el mal, como dice en Habacuc 1:13. Él determinó una Guerra Santa para acabar todos esos pueblos con esas prácticas abominables. Y vemos, les voy a leer otra vez otro texto que no es necesario que lo busquen, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, capítulo número 1, el verso número 1 al 11, que es cuando el Señor dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, como vemos en nuestro texto, y al Cananeo, al Fereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. El Señor tu Dios las ha entregado delante de ti, y las hayas derrotado. Las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Es la Guerra Santa que se está librando, ya que el Señor ha dado un tiempo de gracia, pero ahora está ejecutando juicio. Y esta Guerra Santa tiene 2 principales motivos, que es preservar a Israel de toda clase de corrupción, y la otra es el juicio a los enemigos.
Recordemos nosotros como cristianos que la lucha en la que estamos no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra generales y contra toda clase de habitantes que moran en los cielos. Aquí podemos ver que nosotros tenemos que tomar la armadura en esta guerra espiritual, que es en Efesios número 6. Recordando siempre a nuestro gran comandante, que es mayor de nosotros, el cual nos fortalece en batalla contra las fuerzas del enemigo. Pasamos a nuestro siguiente punto, que es la condenación. Dada la indicación del Señor, Josué fue a ellos de repente, como es el verso número 10. Y al haber subido a por los enemigos del pueblo del Señor, Josué le habló al sol, al Señor más bien, y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué le pidió al Señor de que alargara el día. Aquí algunos quieren argumentar de que esto pudiese ser motivos de que la tierra tal vez no era conocida como redonda para ciertas personas, o es motivo de controversia. Pero recordemos que la palabra del Señor es inspirada y que es infalible e inerrante. Así que nosotros nos sujetamos a lo que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí podemos ver de que hubo un milagro que obró en aquel día para que se extendiera el día y pudieran acabar a los amorreos de una vez. Así que podemos ver de que el Señor en aquel día peleaba por Israel, ya que el verso número 11 dice: el Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Y dice más adelante: y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Así que la guerra era mayor. La guerra no era por parte tanto de Israel, sino el Señor que estaba luchando por Israel. Así nosotros como cristianos vivimos en esta vida. Y que la guerra no es contra sangre y carne, como hemos visto, sino que es el Señor el que pelea por nosotros en la batalla. Y ya veremos cuál fue la mayor batalla que peleó el Señor por nosotros. Así que después de que se haya detenido el sol, ellos duraron todo un día de venganza contra los amorreos para matarlos. Los reyes que ordenaron el ataque contra Israel fueron hallados en una cueva, escondidos, como vemos en el verso número 16. Y fue dado aviso, verso 17, a Josué, que los 5 reyes que habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles de la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque el Señor vuestro Dios los ha entregado a vuestra mano. Y vemos más adelante que vamos a seguir en nuestro sistema, y vemos que los reyes ordenaron el ataque en contra de Israel, pero ellos fueron hallados en la cueva. Y entonces siguió una gran mortandad, como vemos en el verso número 20, y el pueblo volvió sano y salvo, verso 21. Pasamos a nuestro siguiente punto, que sería vida en destrucción. Entonces abrieron la cueva recién abierta y sacaron a los 5 reyes que iniciaron la conspiración y ataque hacia los gabaonitas e israelitas. Josué quiso animar al pueblo, por eso les dijo a sus oficiales que pusieran sus pies en el cuello de los reyes amorreos para demostrar que el Señor estaba con ellos, que el Señor era el que estaba peleando las batallas de Israel. Por ello vemos que en el verso número 24 pusieron los pies sobre sus cuellos. Es una señal de humillación hacia ellos. Y el verso número 25 Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos, contra los cuales peleáis. Y después de esto, verso 26, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos. Vemos lo que la Escritura nos está diciendo. Y el tema de los maderos es algo importante, ya que en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, no podían quedar los cuerpos en los maderos, como podemos ver en Deuteronomio capítulo 21 del 22 al 23, ya que maldito todo aquel que permaneciere en un madero. Ellos estaban bajo la maldición del Señor. Aquellos reyes que conspiraron estaban malditos por el Señor. Y es interesante,
Después de que el sol se pusiera, entonces les mandó Josué que bajaran a los reyes de los maderos para cumplir la ley que estaba establecida, y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y poniendo grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Es muy importante lo que dice esta frase, permanecen hasta hoy. Estos reyes no son eternos. Estos reyes que conspiraron contra el pueblo del Señor ahora están muertos en la misma cueva en la que ellos quisieron esconderse. Nuestro siguiente punto es mortandad en destrucción. Una vez dada la ejecución de los 5 reyes amorreos, continuó la destrucción por los reinos del sur hasta no dejar a ninguno de aquellos pueblos. Vemos en el verso 33 que ellos, arrasando y matando, destruyeron a todo en lo que cada ciudad tenía vida. Esta era la guerra santa, no podían dejar a nada que tuviese con vida, ni siquiera los ganados, ni las mujeres, ni los niños, ni nada. Era la guerra santa. Josué era un hombre temeroso del Señor y cumplió lo que estaba escrito en la guerra santa, con la excepción de los gabaonitas que vimos al principio. Así que de todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué en la conquista de Israel. Y era todo esto porque el Señor, Dios de Israel, peleaba por Israel. Josué obtuvo una victoria tras victoria gracias a que el Señor estaba con él. Pero es interesante que la mortandad, o sea, la muerte, era algo necesario en aquel entonces, como algo que los israelitas tenían que buscar y usar por la maldad y la dureza de corazón de sus enemigos, como vemos en Josué 11:20, que ellos endurecieron sus corazones delante del Señor. Una vez completada la maldad del amorreo desde antes, como vemos en Génesis 15:16. De todas estas batallas libradas por Josué, la única que lo derrotó a él, ya para pasar a la siguiente parte del sermón, la única batalla que Josué no pudo ganar fue la batalla final, que fue la muerte. Como dice en Josué capítulo 24-29, que murió Josué. Pueden buscar aquí, después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. De todas las batallas libradas por toda la historia en la conquista de Israel y la expulsión de todos los pueblos cananeos, la única batalla que Josué no pudo ganar fue la final, que fue la muerte. La muerte entró desde la corrupción y el pecado del hombre. Josué no es el protagonista de este sermón, sino que es el perfecto Josué. Pasamos a la segunda parte de este sermón, que es Josué o Jesús, el gran comandante. Hermanos, en este pasaje Josué no es el protagonista, se los vuelvo a decir, sino que es un tipo de aquel que iba a ser el gran conquistador de todos. ¿Recuerdan el texto que leímos al principio, en Lucas 24:44? Cuando decía que se tenían que cumplir todas las cosas que de Él, de Cristo, estaban escritas. El protagonista no es Josué, sino es el perfecto Josué. Josué significa Yahweh salva. Jesús es el Salvador. Así que esto es una tipología, es un tipo de Cristo. Josué es un tipo de Cristo. Recuerden, vamos a volver a los puntos, la conspiración. ¿Recuerdan cómo los reyes conspiraron en contra de Josué y sus aliados? En el verso número 4 al 6. ¿Quiénes conspiraron para matar a Jesús? ¿Quiénes conspiraron? Si no fueron los sacerdotes, los reyes y los líderes del pueblo. Como vemos en el Salmo 2, como cantamos hace un momento. Entonces los principales sacerdotes, les leo, y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo, o para que hubiese paz en el pueblo que ellos tenían. ¿Acaso esto no es lo mismo que estamos viendo en nuestro texto? ¿Acaso no es un gran paralelismo? Que para que hubiese paz entre los cananeos tuvieran que matar a Israel y a los gabonitas, los que estaban en el pacto, y sobre todo a Josué, aquel líder de ellos. ¿Acaso no es lo mismo que sucede en la batalla espiritual que estamos viendo al principio? Desde Génesis 3:15 hay guerra, y para matar y acabar con todo el pueblo tienen que darle primero al líder, así como dice el texto de que herirán al pastor de las ovejas y las ovejas huirán. Es lo mismo que estaba pasando en la resurrección y antes, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
Ellos hicieron una conspiración al igual que hemos, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Siguiente punto es la preparación. Punto número 2. Josué había subido toda la noche para pelear contra los enemigos, como podemos ver en el verso número 9. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. ¿Quién es el que estuvo preparándose toda la noche antes de la gran batalla? ¿Acaso no fue nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, donde Él derramaba lágrimas y sangre, sudaba sangre? Era la gran estrés que tenía nuestro Señor Jesucristo ante la última gran batalla que se estaría librando. ¿Acaso esto no es lo mismo que estamos viendo? Toda la noche en preparación y en oración al Señor para que le diera fuerzas. Incluso Él mismo diciendo, Abba Padre, si es posible, quita esta copa de mí, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siguiente punto, condenación. Josué peleaba grandes batallas en contra de los amorreos e incluso pidió a Dios para que detuviera el sol, como vemos en el verso número 12 y 13. Pero ¿quién hizo mayores señales que estas? Como dice en Hechos 10:38. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús dijo, antes de poner su vida por expiación de nuestros pecados, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. Ciertamente el Señor estaba peleando por su pueblo en una batalla más grande que la conquista de cierta tierra en Israel. El Señor estaba peleando por la victoria que nos iba a dar en la cruz. Vemos el siguiente punto, la vida en destrucción. ¿Recuerdan a los reyes que fueron heridos y colgados en 5 maderos, como acabamos de ver? ¿A qué les suena eso, de estar colgados en los maderos? Sino que a nuestro gran Señor, Jesús, el gran comandante, fue colgado en un madero para que pudiese poner a fin la maldición de su pueblo por el pecado, a partir de la transgresión de Adán. ¿Y por qué tuvo que ser crucificado aquel gran conquistador y comandante que nos iba a dar la gran salvación? Porque eso es lo que dicen las Escrituras, como podemos ver en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta no iba a ser una batalla como las que se habían librado en el Antiguo Testamento con Josué, arrasando con la espada a todos los enemigos, sino que habría de ser una batalla diferente, una batalla espiritual, en la cual Cristo tenía que haber sido muerto para que nosotros, su pueblo, pudiese ser absuelto de todo pecado y se cumpliera toda justicia. Hermanos, el Antiguo Testamento no nos está hablando exclusivamente de sucesos y tampoco de cosas morales para nosotros, no es moralismo, sino que el Antiguo Testamento está apuntando a quién es el autor del texto bíblico, que es el Señor, nuestro Dios, el gran Señor Jesucristo. Los reyes fueron sepultados en la cueva después de que habían sido colgados en un madero, donde se habían escondido estos reyes, y pusieron grandes piedras en la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. ¿Recuerdan esa parte? Permanecen hasta hoy. Verso número 27 de Josué 10. ¿Acaso no Cristo fue puesto en una cueva, en la cueva de una peña, como su sepulcro, y rodaron una gran piedra a la entrada del sepulcro, como podemos ver en Mateo 28:60? ¿Acaso esto no es una gran tipología? Hermanos, si pueden acompañarme a 1 Corintios 15 para ver cómo es la guerra que se estaba librando en aquel entonces. 1 Corintios, verso número 20. Toda esta gran tipología no es para exaltar a Josué, sino es para exaltar al Señor Jesucristo. 1 Corintios, capítulo número 15, desde el verso número 20, podemos ver. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno debido a su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo y en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es como lo que estamos viendo en Josué, para que el Señor Jesucristo pudiese
destruir a todos los dominios y las potencias, las autoridades y los gobernantes de las tinieblas. Así es como Josué estaba librando la batalla, sino que esta es una batalla mayor, como vemos en nuestro texto. Verso 25 de 1 Corintios, porque preciso es que el reino hasta que se haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Salmo 110. Y el postrer enemigo, verso 26, que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel a que le sujetó a él todas las cosas, es a Dios Padre. Pero luego de todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Acaso esto no es lo que estamos viendo en nuestro texto, hermanos? Y más allá, vamos al verso número 58, donde dice, el verso número 54 al 57, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, toda la Escritura nos habla de Cristo, incluso las partes oscuras de la Biblia. Podemos ver incluso que Cristo es Dios con nosotros, como está escrito en Isaías, y que Él es nuestro gran comandante que destruirá al gran enemigo, el enemigo que mató a Josué, que fue la muerte. Vemos que está escrito en Isaías 25:8, destruirá a la muerte para siempre. Él es el único Dios que puede decir sobre todas las deidades en este mundo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, como está escrito en Oseas 13:14. Solo Jesús es el que venció en la batalla en la que todos pierden. Todos los grandes conquistadores que han habido en la historia de la humanidad pueden haber hecho grandes victorias, grandes imperios y grandes conquistas, pero ellos pierden en las batallas, y la batalla en la que todos pierden es en la muerte. La muerte es el enemigo indestructible para nosotros los humanos carnales, pero no es la muerte para Dios, sino que Dios por medio de la muerte destruyó a la muerte, como vemos en Oseas 13. Solo Jesús es el que venció en la batalla en la que todos pierden, hermanos. Solo es el que hará que los redimidos vuelvan al Señor, como está escrito en Isaías 51:11. Solo su resurrección, como hoy es el domingo de resurrección, hermanos, donde conmemoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Solo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos es la gran victoria. Solo Cristo es el vencedor. Dios fuerte, Isaías 9:6 lo dice. Él es Dios fuerte. Recuerden el texto de Josué 10, 24 al 25, donde dice: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. No temáis ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con los cuales peleáis. Cristo tuvo una gran victoria en la cruz, hermanos, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, como es en Colosenses 2:15. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Hermanos, uno de los siguientes textos es uno clave, que es en el Salmo 110. ¿A qué les suena eso de poner los pies sobre los enemigos? Si no es a nuestro gran Señor, sumo sacerdote y Rey, el Señor Jesucristo. Como está escrito en el Salmo 110, donde el gran Señor Jesucristo eres coronado. Salmo 110, se los leo, hermanos. El Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder, que domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, el quebrantará a los reyes el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberán del camino, por lo cual levantará cabeza.
Cristo es el gran vencedor, hermanos. En esta guerra espiritual no solo nosotros nos ponemos la armadura espiritual, sino que debemos de voltear a ver a nuestro gran Señor y sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Como dice en Hebreos 12, es un gran texto que ya se ha predicado desde este púlpito, que es cómo es la estrategia para nosotros librar las batallas, sino que es poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. Se los leo, hermanos, Hebreos 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo es la estrategia de nuestra guerra, hermanos. Veamos también que Él ascendió a gloria a los cielos como el único Rey sobre todo. Y les pido que busquen el Salmo 24, que por medio de la muerte destruyó a la muerte y no se quedó ahí. No se quedó ahí. Resucitó de entre los muertos para que después Él pudiera ascender a los cielos. Y no solo es físicamente ascender hacia arriba, sino que es un puesto real. Es una gran coronación a nuestro Rey y Salvador. Salmo 24, el Señor es la tierra y su plenitud. Vamos a pasarnos al verso número 7. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de gloria, que ahora está en los cielos coronado en majestad, al haber puesto su vida en expiación por nuestros pecados y derrota al enemigo que tenía el imperio de la muerte, hermanos. Él hará una gran restauración al final de nuestros tiempos, hermanos, con los nuevos cielos y la nueva tierra, donde así como Josué conquistó la tierra que había de habitar, así mismo nuestro Señor Jesucristo vendrá en gloria y conquistará la tierra en la cual nosotros vivimos, con el medio del fuego, en la ira de Dios, para purificar la tierra, y ya no habrá separación entre los cielos y la tierra, sino que estarán unidas. No solo son nuevos cielos, sino también es nueva tierra. Esta tierra la habitaremos, pero ya no estará separada de los cielos, como vemos en 2 de Pedro 3, del 2 al 13. Y pasamos a nuestro último punto otra vez, en esta segunda parte, que es la mortandad en destrucción. Josué, al acabar con todos los pueblos que había a su alrededor ocupando la tierra prometida, utilizando él mismo el método que usó en Jericó, el cual es una representación, es un símbolo del juicio final a Jericó, cuando se rodean 7 veces la ciudad y las murallas. Esto es tipología, hermanos. Esto es una sombra del juicio final en lo que hará Cristo en su regreso, al acabar con los enemigos de Dios. Cristo, al ser el Rey, Él vendrá y acabará con todos los que adoran a otro Dios y son parte de otro pueblo. Así que, amigos, si eres parte de otro pueblo, reconoce al Señor Jesucristo. Y ya para terminar, hermanos, les pido ir a Apocalipsis 19. Será nuestro último texto que leeremos, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Que nuestro Rey no solo vino a morir a la tierra, sino a poner victoria, ascendió a los cielos y vendrá otra vez como el gran conquistador, el perfecto Josué, el Salvador. Cristo vendrá en victoria. Vemos en Apocalipsis 19, donde nos habla una imagen de lo que será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en el juicio final. Verso número 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Cristo es puesto en la actualidad como una persona que es incluso afeminada. Incluso varias de las iglesias católicas romanas lo pintan a él como si fuera un modelo italiano. Pero eso no es una fiel representación de nuestro Señor Jesucristo. Él no es un modelo de champú, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es un Rey que juzga y pelea con justicia, como vemos en el verso número 11. Nuestro Señor Jesucristo es descrito en el verso 12 como sus ojos eran como llama de fuego, que había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo.
Estaba vestido, verso 13, de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el gran Rey y es el gran conquistador. Verso 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, el que montaba a caballo y contra su ejército. Verso 20, y la bestia fue apresada con ella, y el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo. Todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Cristo es el gran conquistador, que vendrá y acabará con todas las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Él acabará contra el enemigo, nuestro gran adversario. Cristo le pondrá un fin a su reino de terror y instalará un reino de justicia para con nosotros, un reino donde moran la justicia y la equidad. Cristo es el gran Rey y Él es nuestro gran Señor. Por lo cual, hermanos, ya para terminar, vamos a pasar a lo que es la conclusión de este sermón. Así que, hermanos, habiendo visto que las Escrituras nos hablan de Cristo, no solo en lo que es explícitamente, sino también implícitamente en la tipología. Hermanos, solo al ver el misterio del Evangelio en Cristo, podemos ver que tenemos una victoria asegurada para nosotros. Recordemos que estamos en el ya, pero todavía no. Ya se ha culminado la obra de Cristo, pero todavía no se ha terminado. Todavía esperamos su regreso. Es el ya, pero todavía no. La guerra en la que estamos ha tenido una victoria decisiva en la cruz. Nuestro gran capitán ha conseguido ganar la batalla que ocupábamos y seguirá hasta la última gran batalla, que es la batalla que acabamos de leer en Apocalipsis. Así que, hermanos, entiende que al ser cristiano tienes nuevos enemigos que se unirán para hacer la guerra contigo por la unión con Cristo, al estar unidos a Cristo. Por eso el mundo nos desprecia, hermanos. Solo por estar en Cristo y estar en el nuevo pacto es cuando es una declaración de guerra hacia nuestros enemigos, el diablo, el mundo y nuestra carne. Confía en el Señor, ya que Él pelea por nosotros y lo demostró en la cruz. Es el mayor ejemplo de que es el Señor nuestro Dios peleando por nosotros. Hermanos, incluyendo a los futuros diáconos y futuros ancianos que están aquí en esta reunión, sigan firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es como dice 1 Corintios 15, verso 58. Hermanos, veamos a Cristo en las Escrituras. Cristo es el centro de las Escrituras, como vimos al principio y como estamos viendo aquí al final, ya que Él es el Dios fuerte que peleó por nosotros y ganó en la cruz. Y para todos amigos que no han venido a Cristo en arrepentimiento, en fe, arrepiéntense de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo, el campeón sobre la muerte. Él puede darte vida eterna o puede darte muerte eterna. Y para terminar, les leo primera de Juan, capítulo número 5, verso 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ya para terminar, hermanos, último verso, Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Nuestro gran Dios, nuestro gran Salvador, gracias por enviar a nuestro gran comandante, el Señor Jesucristo, el cual es nuestro Rey que juzga con justicia y pelea la gran batalla.
Gracias porque Él nos ha demostrado su gran victoria en la cruz del Calvario. Gracias porque las Escrituras nos hablan de Él desde antes, de que nosotros pudiésemos haber conocido quién era el Señor Jesucristo. Lo dejaste todo preparado para que nosotros le conozcamos. Gracias por poder ver que estamos en una guerra espiritual, en la que luchamos con la armadura que nos has dado. Y no solo eso, sino que nuestra estrategia es mirar al Señor Jesucristo, considerar su sufrimiento y tener ánimo en Él y en que Él está con nosotros, dándonos fuerzas. También te pedimos, nuestro Señor, que puedas abrir el corazón, así como tú abriste el corazón de Lidia en la predicación de Pablo, para que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo, el cual es el campeón, es tu campeón, el cual ganó la gran batalla por nosotros. Te agradecemos por todos los grandes hechos que has hecho por nosotros y confiamos en ti, en que tú ganarás esta batalla por medio del gran Señor Jesucristo, nuestro gran dirigente, el quien es excelente en todas las cosas. Gracias porque celebramos el domingo de resurrección, en donde conmemoramos la gran victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte. Gracias porque Él es el único que dijo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Confiamos en ti, en que nos guiarás más allá de la muerte. Te agradecemos por todas las cosas y te pedimos que nos guíes en paz hacia tu morada celestial en Sion. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro excelente Señor Jesucristo. Amén.